presencia del Señor está obrando en las vidas y en los corazones. Y vamos a continuar entonces con esta serie, con este mensaje, con la guianza del Espíritu Santo, y lo invito a la carta a los Romanos, al capítulo 8, al versículo 14. Dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, que dice en su Biblia, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el resto que están en la iglesia, pero no son guiados por el Espíritu de Dios, entonces no son hijos de Dios. No, Señor. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, nos dice: y todos los que creyeron en Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros empezamos a vivir esa condición de hijos cuando entendemos la palabra de Dios, los derechos y los deberes que tenemos como hijos de Dios. ¿Qué significa? Por ejemplo, que el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, que nosotros fuimos adoptados por el puro afecto de su voluntad, fuimos adoptados por el Señor para entrar a formar parte de la familia de Dios. La paternidad de Dios nos da una cobertura de una cantidad de promesas, hermano, que eso sí que nos gusta a nosotros, esas promesas que tienen que ver con la bendición, esas promesas que tienen que ver con la abundancia, esas promesas que tienen que ver con la victoria de parte del Señor, nos gusta, nos agrada, nos atrae a todos los cristianos. Pero también nos habla la palabra de Dios, y antecediendo cada una de esas promesas hay un llamado, y hay un llamado a la obediencia. Y ahí es donde se nota quiénes son hijos de Dios y quiénes son simplemente asistentes a la iglesia o simpatizantes. La Biblia también nos habla, por allí en Malaquías dice que va a haber un momento en que se va a separar, y aunque todos estemos juntos, de esa separación es quiénes son y quiénes no son. El apóstol Pablo le habla la carta a los Corintios y dice, cuando está hablando de la Santa Cena, entre ustedes hay divisiones, y es necesario que haya esas divisiones. ¿Para qué? Para que se conozca quiénes son y quiénes no son. Todo el tiempo se está hablando de los que son y de los que no son, hermano. Entonces, cuando hablamos de la guianza del Espíritu Santo, estamos hablando de una vida rendida a la palabra de Dios y a la obediencia a la palabra de Dios y al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ahí sí tenemos la condición de hijos. En el primer servicio hablamos del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre nosotros, y les decía a los hermanos en el primer servicio que es diferente cuando Jesús les dice, por ejemplo, en Juan 20, sopló y dijo: reciban el Espíritu Santo y vayan a predicar, pero luego les dijo en Hechos 1 que estuvieran atentos al bautizo del Espíritu Santo que iba a venir con poder. Y no era lo mismo lo que él sopló a lo que iban a recibir, no era lo mismo, porque una cosa es el soplo o sentir lo que estamos sintiendo aquí, y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo, bautizados por él. ¿Y cómo se manifiesta esa diferencia? No es tan difícil, hermano. ¿Sabe cómo se manifiesta? Por la transformación de las vidas. Somos transformados por el Señor, somos cambiados, mudados en una nueva criatura, y esa nueva criatura, la palabra de Dios en Gálatas nos habla claramente y nos dice cuál es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, en ese cambio nosotros somos transformados, y las personas que están a nuestro alrededor y nosotros mismos lo empezamos a notar. Yo puedo ir a la iglesia toda la vida y seguir lo mismo, no tener dominio propio, no tener amor, no tener autocontrol, no tener gozo, no tener paz. Puedo ir toda la vida a la iglesia, hermano, y seguir exactamente igual, y todo me da mal genio, y grito y peleo y maldigo, y todo el tiempo estoy sin paz, no puedo dormir, me despierto mal, una cantidad de cosas. Quiere decir que esa persona no refleja, no hay un fruto de la obra del Espíritu de Dios en su vida. ¿Guiará el Espíritu Santo a esa persona? No. Esa persona no puede decir que es guiada del Espíritu Santo porque está totalmente en la carne, y eso lo muestra sus reacciones y sus palabras. Entonces, cuando hablamos de la guianza del Espíritu Santo, debemos entender, vuelvo a leer lo que dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, es decir, los que están llenos del Espíritu y obedecen a la guianza de la palabra de Dios,
Estos son hijos de Dios. ¿Y los otros qué son? Creación de Dios. ¿Y los otros qué son? Simpatizantes. ¿Y los otros qué son? Miembros de congregaciones. Pero todavía no han ocupado, no porque Dios diga, no, yo no quiero que tú seas mi hijo, no, porque el Señor le ha dicho, yo quiero adoptarlos como parte de mi iglesia, de mi pueblo, de mi familia, pero nosotros no lo aceptamos. Entonces, la condición de hijos tiene que ver con la obediencia. ¿Y qué habla el Señor de ese lugar de padre? La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, el versículo 16 en adelante dice así: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y miren lo que dice el versículo 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mi hermano, ahí hay un llamado bien importante. Si usted mira y se devuelve un poquito, este mensaje está diciendo: el Señor quiere que nosotros seamos el templo, que nosotros seamos los portadores de su presencia. Hay personas que de pronto le dan una connotación más espiritual a un local. Por ejemplo, hay gente que sufre cuando en un local, aquí nosotros no somos dueños, pagamos arriendo. Digamos que los dueños, un día que ellos tienen la intención, si alguna vez se ponen de acuerdo, de vender este terreno para construir apartamentos. Entonces, si se llega ese día que ellos se ponen de acuerdo y dicen, listo, se acabó este centro comercial, ahora vamos a construir otra cosa. Entonces me van a decir a mí, según un contrato, con un tiempo de anticipación: señor pastor Diego García, usted tiene que irse con su iglesia para otra parte. ¿Y qué hacemos? Pues nos vamos para otra parte. ¿Y el Señor se queda aquí en este lugar? No, ahorita cuando salgamos de este lugar, el Espíritu de Dios va con usted, porque el templo del Espíritu Santo es usted. Entonces, cuando recibimos la presencia de Dios, Él nos transforma. Y en el segundo mensaje hablé que lo que hay dentro nuestro ahora lo transmitimos. Ahora hay una impartición y el poder del Espíritu Santo obrando hacia afuera. Ya cuando hay oración por milagros y hay señales y todo esto. Pero todo comienza con la transformación del Espíritu Santo en nuestro interior. Ahora, si yo quiero ser guiado por el Espíritu de Dios, yo debo ser ese templo del Espíritu Santo. Y para ser ese templo, hermano, el Espíritu Santo, como cualquiera de nosotros, habita donde es bien recibido. Donde es mal recibido, no. Por eso dice la Biblia: no contristéis al Espíritu, no lo entristezcáis, ni tampoco, dice por allí en su predicación Esteban, le dice a ese pueblo que era tan de dura servir, dice: ustedes contienden, apagan el Espíritu. El apóstol Pablo dice que no apaguemos el Espíritu. Hermano, el Espíritu Santo quiere habitar en mí, pero yo puedo decirle: no, muchas gracias, paso. Y esa es mi decisión. Para que Él habite, yo tengo que entender el llamado a la santidad. Entonces, queremos el poder para ver milagros, para hacer milagros, y queremos la unción para predicar y el denuedo. Pero ¿qué hay de mi condición? ¿Cómo estoy viviendo? Porque si el Espíritu Santo no habita en mí, todo lo que yo haga aparentemente espiritual no pasa de ser una farsa, hermano. Donde no hay poder, donde no hay transformación. Si no se ha transformado mi vida por el poder del Espíritu Santo, dice la Biblia que nosotros somos testigos, es decir, un testimonio vivo. Si mi propia vida no ha sido transformada por el Espíritu Santo, ¿soy un testigo de qué? De nada, de absolutamente nada. Es decir, todo lo que yo hable, pues son palabras que puedan sonar muy bonitas, lo que sea, pero caen por tierra. Entonces dice la Biblia que ahí somos hijos de Dios. Y entonces, cuando somos hijos de Dios, Él viene a ser para nosotros por Padre, nosotros como hijos, y debemos empezar a perfeccionar, y esa es la obra del Espíritu Santo, pero nuestra disposición a perfeccionar la santidad, hermano. El camino
de la santidad, que es diferente a la santurronería, hermano, y a la hipocresía que muchas personas viven. Es entender, yo fui apartado para Dios. Por eso dice, deje y no se mezcle con todo lo que hay en el mundo, hermano. Tome decisiones y no se vaya y se mezcle con todas las cosas, porque esa es una decisión completamente nuestra. Entonces decimos, yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Recuerda usted cuando Elías estaba por allá en una cueva y vino el Señor y habló con él? No estaba en el trueno ni en el ruido muy fuerte. ¿En dónde estaba? En un silbo apacible, dice la Biblia. En calma, suavecito le habló el Señor. El Señor nos habla a través de las circunstancias, a veces. Y cuando no queremos oír con nuestros oídos la voz del Señor en ese silbo apacible, entonces el Señor nos va hablando más fuerte y un día una circunstancia puede ser muy, muy fuerte en nuestra vida. Ay, pero el Señor no me había hablado. Claro que sí, Él sí le había hablado, porque le mostró las cosas que estaban ocurriendo, hermano. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. La palabra de Dios nos redarguye, hermano. Eso significa que hay momentos en que nosotros sabemos cuando estamos mal, que lo que estamos haciendo es incorrecto, y si no, nunca lo preguntaríamos. Pero a mí muchas veces me preguntan, hay personas que escriben en la emisora, pastor, ¿esto es correcto o no es correcto? ¿Por qué me lo están preguntando? Porque el Espíritu Santo los está redarguyendo, porque si ellos estuvieran seguros que es correcto, no tienen que preguntar nada, sino hacerlo. Pero cuando pregunta es porque hay algo dentro que le dice, no lo hagas, esto está mal. Ese es el Espíritu Santo. Hay personas que dicen, ¿cómo tomo una decisión? Guiada por Dios. ¿Será que entonces Dios audiblemente voy a orar y audiblemente Él me va a decir qué decisión debo tomar, para dónde coger? Sí, podría hacerlo. Pero hay una manera más sencilla que Él lo hace. ¿Y cuál es? Yo siempre le digo a los hermanos, si usted tiene paz en lo que va a hacer, hágalo. Si no tiene paz, no lo haga. El Espíritu Santo le está poniendo una inquietud en su corazón para no hacerlo. Debemos aprender ¿a qué? A discernir. En el mensaje anterior, hermano, hablamos de esas 8, 9 dones de gracia que tienen que ver con la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, que se dividen en 3 grupos. Uno de ellos, muy importante, es el discernimiento. Y nosotros debemos aprender a discernir, hermano. Y para discernir necesitamos sabiduría. Y no la sabiduría humana, sino la que viene de Dios. En otras palabras, ¿dónde oigo yo la voz del Señor? Cuando me meto en mi lugar secreto, hermano, con mi Biblia, y solo estamos Dios y yo. ¿Cuál es el aparato o la manera más tremenda hoy donde el enemigo nos distrae y nos entretiene? El celular. Así que los que acostumbren a decir, no, es que voy a poner Fuego AM mientras oro. No, tranquilo, Fuego AM funciona 24 horas, la escucha más tarde. Pero déjese su celular afuera, porque voy a poner una musiquita mientras oro, termina por allá escribiendo y viendo lo que no, mejor dicho, haciendo lo que no debe hacer. Cuando pasamos tiempo con el Señor, Él habla. Mire lo que dice en los Salmos, en el Salmo 46, el versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estad quietos. Entonces nosotros necesitamos un momento. Por más actividades que usted tenga, ministeriales, de trabajo, de la familia, en lo que tenga, hay un momento, y no le voy a decir que sea un momento por allá en la semana o en el mes, no. Todos los días usted tiene que tener un momento donde antes de irse a dormir o muy temprano al levantarse dice, voy a ir a estar en reposo con el Señor. Voy a abrir la Biblia. Es decir, no me voy a ir a gritarle, a llorarle. Habrá momentos de llorar también. Eso el Señor no tiene problema ni se pone bravo porque usted vaya y llore delante de Él. Pero si todas las veces que usted va a hacer la misma historia, ya se pone aburridor. Hay un momento de quietud. Ay, hermano, Dios habla en este tiempo, claro que sí. ¿Y qué habla? ¿Cómo habla? ¿Cómo es la voz del Señor? ¿Quiere conocer la voz del Señor? Abra la Biblia. Cálmese, apague todo lo que lo distraiga. No es voy leyendo un versículo, haciendo el almuerzo, o voy viendo la novela, o voy trabajando.
En estos días les decía algo en el devocional, creo, hermano, que hay personas que corren de un lugar a otro buscando la unción. Y me voy para el congreso de allí y para la iglesia de allá y me meto allá y a todo lado estoy corriendo porque algo Dios me va a hablar ahí. Pero la gente sale corriendo para todo lado, pero no es capaz de lidiar con su propio interior. Porque a la gente le da miedo estar sola con Dios. Hace unas semanas yo les hablaba aquí de algo y es que hay gente que no escucha la respuesta de Dios o no ora pidiéndole cosas a Dios porque le tiene miedo a la respuesta de Dios. Señor, a mí me hacen preguntas como pastor, hermano. Alguna vez hace unos años me dijo una chica que trabajaba, y yo todavía no era pastor, era líder en la iglesia, y me dijo, hermano Diego, ella iba a otra iglesia, pero trabajaba con nosotros. Hermano Diego, es que yo estoy orando, era soltera, tenía el deseo, como todas las mujeres, de tener un hogar, tenía una hijita, y entonces dijo, estoy orando, porque Dios me ha mostrado y me habló que hay un hombre que va a ser mi esposo. Y yo le dije, gloria a Dios, qué alegría. ¿Y quién es la persona? Me dijo, no, él es un siervo de Dios, él es un líder y va a ser un pastor. Y yo le dije, gloria a Dios, hermana, qué bendición, porque usted está metida en su iglesia, qué bendición. Sí, es para que me ayude a orar, hermano Diego. Claro que sí. Vamos a orar por el tema. ¿Y quién es él? ¿Y cómo se llama? ¿Y qué hace? ¿Y dónde lo conociste? ¿En la iglesia? Y tan. Sí. Solo hay un pequeño detalle y es por lo que estoy orando, que él es casado. Hermano, yo no sabía si ya estaba tomando el pelo que le dije, no, en serio. No, es en serio, es que es un pequeño obstáculo que hay. Entonces vamos a orar para que se destruya un matrimonio, para que él se quede con usted. Sí, más o menos esa era la oración. Hermano, ¿usted cree que esa es una oración que tendría? Yo no sé ella cómo se le ocurrió decirme eso, o no sé ni siquiera cómo se le ocurrió a ella que eso podría pasar. Hermano, ¿cómo vamos a orar por tipos de cosas como ese? Voy a orar para que me salga el préstamo y la Biblia dice que no se endeude. Voy a orar para que los papeles falsos que metí en un proceso por allá den fruto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Voy a orar para que Dios me saque de un lío en el que yo estoy metido por hacer cosas ilegales y las sigo haciendo. Entonces nos encontramos con una cantidad de peticiones que no tienen que ver con la guianza del Señor. Pero el Señor, en quietud, cuando abrimos la Biblia, empieza a hablarnos en esa quietud, no en el afán. Las circunstancias hablan y nos golpean fuerte, pero en la quietud nos habla porque en esa quietud nuestro entendimiento espiritual está abierto, estamos atentos. Porque mientras estamos en afán y corriendo de un lado para otro tenemos 1000 cosas en la cabeza. Pero cuando estamos en quietud, ahí el Señor está hablando a nuestras vidas, nos habla serenamente y nos da instrucciones. Volvamos a la segunda carta a los Corintios, al mismo capítulo 6, pero ahora leamos el versículo 1 y 2. Dice la Biblia, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El apóstol Pablo está citando, en el versículo 2, está citando a Isaías. Isaías por allá en el capítulo 49, habla esta misma palabra, pero la habla a futuro. Esto va a ocurrir a futuro. Pero estaba hablando del Mesías y de cómo se iba a restaurar nuestra relación con Dios. Entonces el apóstol Pablo toma esa palabra de Isaías que era futuro y dice, ese día es hoy. Y cuando usted lee su Biblia, si la lee hoy domingo y dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. ¿Cuándo? Hoy. Y si lee este versículo mañana, ¿qué le dice? Que es hoy. Y si lo lee en un mes, ¿qué le dice? Que es hoy. Es decir, en todo momento nosotros estamos, versículo 1 dice, como colaboradores suyos. Como colaboradores quiere decir que trabajamos juntos. Nosotros trabajamos juntos con el Señor. El Señor no necesitaría de ninguno de nosotros, pero a Él le place
todavía usarnos para predicar, levantarnos en diferentes áreas, para que su gracia, para que su espíritu esté allí y seamos una bendición para la sociedad, para nuestra familia y para todos. Entonces somos como colaboradores suyos. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la vida cristiana? En el caso nuestro estamos ya 22, 23 años. Imagínese trabajar como colaborador con alguien durante 23 años y que nunca le hayamos escuchado. Llevamos 23 años en la vida cristiana, somos colaboradores del Señor y que dijéramos, a estas horas de la vida yo nunca he escuchado la voz de Dios, ni sé cómo habla. Y si Él no lo está dirigiendo, ¿cómo es usted un colaborador suyo? ¿Qué quiere decir eso? Que usted está haciendo las cosas a su manera. Hermano, el reino espiritual, todo lo que nosotros vivimos es el reflejo de lo espiritual. ¿Cómo está nuestra salud espiritual, nuestro estado espiritual? Todo lo que vivimos está ahí. Cuando se le abre la puerta al enemigo y entra, ¡pum! Hermanos, lo siento, si usted ha vivido situaciones que vinieron y mejor dicho, le pasaron como una planadora por encima, le faltó oración, le faltó discernimiento, le faltó comunión con Dios, siento decírselo. No lo quiero hacer sentir culpable porque el que siempre hace sentir culpable es Satanás. Pero el Señor le está mostrando que usted debe ponerse atento, velando y orando. Mi hermano, cuando nosotros entendemos ese reino espiritual y que todo lo que vivimos tiene raíz o está primero que todo o es el reflejo de lo espiritual, entendemos lo que es la lucha entre el bien y el mal, entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Y a qué nos estamos enfrentando nosotros todos los días cuando hablamos de la tentación, cuando hablamos del pecado, cuando hablamos de las cosas que ocurren a nuestro alrededor? A los que nos estamos enfrentando es a entes malignos, hermano. A eso es que nos estamos enfrentando. Y la única manera de enfrentarlos es en el poder del Espíritu. En nuestra carne nos vamos al piso inmediatamente. Entonces, cuando tenemos discernimiento y cuando tenemos fortaleza y escuchamos la voz del Señor, nos convertimos en colaboradores. El Señor me dice, aquí mismo en este capítulo 6, lo que hemos leído. Versículo 18, yo voy a ser para ti, Diego, como tu papá, y tú vas a ser mi hijo, dice el Señor Todopoderoso. Así que como ahora tú eres mi hijo y ahora yo soy tu papá, ¿qué hace un papá, mi hermano? Un papá es un proveedor y no solo de lo material, sino de todas las cosas. Mire, los papás que están aquí, si usted supiera la importancia de la figura paterna dentro de la familia, hermano, si eso lo entendiéramos, ningún papá abandonaría a sus hijos, por ejemplo. Y ningún papá pensaría, aunque no los haya abandonado físicamente, que es más importante el dinero o que es más importante el éxito, sino lo que está sembrando en esos hijos. Entonces, el papá es proveedor de la seguridad, de la confianza, del carácter de los hijos, de todos, de los hombres, de las niñas, hermano. El papá está proveyendo, el papá tiene un lugar muy, muy importante. Y el papá es el guía. La mamá siempre está ahí y muchas veces la mamá es la que más manda y uno le dice, dígale a su mamá, ¿sí? Pero ellos tienen claro que el guía, lo que hace el papá es lo que ellos siguen. Y si el Señor está diciéndome, Diego, ahora yo soy tu papá y ahora tú eres mi hijo, yo voy a ser tu guía y yo voy a ser tu proveedor. Te daré seguridad, te daré confianza, te daré algo que ya te lo he dado, está dentro tuyo, lo vamos a llevar todo ese potencial que tienes a desarrollarse, porque yo estoy contigo. Por eso el Señor nos habla, como buen papá, que eso deberíamos hacer todos los papás varones, de decirle a nuestros hijos, no importa lo que pase, yo estoy contigo. Y si se porta mal, pues yo le llamo la atención, pero sigo estando contigo, nunca te voy a dejar, porque a mí mi papá, mi Padre Celestial, no me ha dejado. Mi papá terrenal sí, y yo viví todo lo que viví, hermano, y no quiero dejar a mis hijos. Entonces le da la seguridad. Y cuando nos da la seguridad, me dice a mí, puedes tener la confianza, Diego, la completa confianza y la seguridad, que todos los días cuando me busques yo estoy ahí para ti. Y te voy a hablar, y te voy a aconsejar, y te voy a mostrar el camino por el cual debes andar, porque eso es lo que dice la palabra. Y te voy a enseñar cosas que tú no conoces y no comprendes. Y cada vez que estés conmigo,
yo voy a abrir tu entendimiento espiritual, la capacidad de entender la voluntad de Dios, y eso te va a dar confianza. Hermano, ¿cómo no vamos a tener confianza con semejante promesa? Y podemos buscar la dirección de Dios. ¿Cuánto? Y si lo necesito 20 veces al día, 20 veces al día Él me habla. Pero si digo, a mí no me habla, tengo afán, tengo que tomar una decisión inmediatamente. Si me pongo a pensar, si me pongo a orar, hermano, lo pierdo. Cada vez que el enemigo le diga que usted se va a perder algo, o cada vez que usted sienta más bien que se va a perder algo, créame que no proviene de Dios, porque Él no tiene ningún afán. Tómelo ya, Diego, se va a perder la promoción, se va a perder el negocio, se va a perder esto, y usted tiene que salir corriendo y usted todo ansioso, se perdió la paz, y el fruto del Espíritu es paz. Y usted ya perdió la paz. Pero muévanse, vamos a perder, se va a acabar. Ay, Dios mío, no, terrible, esto, lo otro. No, el Señor no anda apurándolo para nada. Es más, el Señor no tiene ningún afán en que usted alcance victorias. El Señor trabaja en su carácter y es más importante que cualquier cosa. Entonces créame que cuando a usted le dé el afán, no viene de parte de Dios. Eso no viene de parte de Dios. Tengo que hacerlo ya, tengo que hacerlo ahora, y si no, no puedo hacerlo. Eso no viene de parte de Dios. Entonces, usted tiene el tiempo. Ahora, le decía, si usted lleva 20 años, en el caso nuestro, 23 años, diciendo que es colaborador del Señor, pero nunca lo ha escuchado, pues usted se siente inseguro, porque nunca lo ha escuchado. Entonces, ¿qué es la fe? No tengo fe. Se la pasa usted diciendo que tiene fe, pero en realidad no tiene fe. O tal vez sí, pero una fe diferente, una fe en usted mismo. Entonces empieza a salir, sentía en el espíritu. Ay, hermano, téngale miedo a esas cosas. Cuando alguien que no es guiado por el Señor, que en su vida hay cero fruto del Espíritu de Dios, le aparece a usted y le dice, es que tuve un sentir del Espíritu. Dígale, sí, pero del espíritu de error, de quién sabe cuántas cosas, pero del Espíritu de Dios no. ¿Cómo va a tener un sentir del Espíritu de Dios si su vida no refleja cero? No tiene usted fruto del Espíritu, no tiene paz, no tiene gozo, no tiene paciencia, no tiene amor. Y en la primera prédica hoy, cuando hablamos del fruto, cuando hace esa lista el apóstol Pablo del amor, fuimos a Corintios, donde nos da el significado del amor, que todo lo aguanta, lo soporta. Hermano, es muy diferente a lo que nosotros vivimos. Pero cuando alguien es guiado por el Espíritu de Dios, en su vida hay fruto. Y nosotros podemos estar seguros. Cuando la Biblia dice a las mujeres, allí en la carta a los Efesios, que se sujeten a sus maridos, dicen, sujétense a sus maridos como al Señor, es decir, primero al Señor. Porque cuando se habla de la sujeción, muchas mujeres entran en conflicto. Algunas por todo ese feminismo que se mueve hoy, pero otras entran en conflicto porque dicen que yo me sujete a mi esposo, pero si ese tipo va de embarrada tras embarrada. O sea que no le puedo decir nada cuando lo veo hacer locura tras locura. No, ahí no dice que usted tenga que hacer las locuras con él. Ahí dice que se sujeta a él como al Señor. Pero si él no se ha sujetado, si ese esposo no se ha sujetado al Señor y se la pasa haciendo y tomando malas decisiones en su vida, ¿a quién se va a sujetar, mujer? A Dios. Dice, a Dios. Eso lo dice la palabra. Entonces, cuando alguien aparece por ahí, no tiene paz en su corazón, no tiene paciencia, no hay muestras de la transformación que trae el poder del Espíritu de Dios en su vida, y dice, es que yo me muevo por la guianza del Espíritu. La mayoría de las veces es correcto, por el espíritu de rebeldía, por ejemplo, porque quiere hacer su voluntad por encima de cualquier cosa. Ahí está comandando el enemigo. Me voy a ir a orar. Se va a ir a orar, ¿y a quién va a escuchar? Porque la oración es comunicación. Yo hablo, yo escucho. ¿A quién voy a escuchar? ¿A mí mismo? Entonces me voy aparentemente a orar y vengo con todas las respuestas de Dios. Vengo como cuando vino Moisés con las tablas de los mandamientos, pero traigo las mías, las inspiradas por Diego García.
Recibí la revelación en ese tiempo de oración, Liliana, para la casa, para toda la familia, y traigo, mejor dicho, las tablas de la ley se quedaron corticas, traigo toda la revelación de Dios, ni conozco la voz de Dios. ¿Qué traeré? Un poco de normas inventadas por mí, que quiero imponer en mi casa, que quiero establecer y que quiero hacer parecer como espirituales, porque eso es lo que hace mucha gente, a tratar de acomodar lo espiritual a sus caprichos. Pero no tienen la guianza del Señor. Y no existe una sola persona en una congregación, en todas las congregaciones del mundo. No existe una sola persona. Le hago esta pregunta al tercer culto. Ya la he hecho en los dos primeros. Los que ya saben, no digan. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo hoy en día? Buena, sí. 2.600 millones de cristianos en el mundo hoy en día. Mire lo que sucedió cuando vino el Espíritu Santo en el libro de los Hechos y mire lo que ha corrido en estos 2000 años. Ha sido efectivo y poderoso, ¿verdad? 2.600 millones de cristianos hay en el mundo. Ninguno de los 2.600 millones de cristianos, ninguno, el Señor dice, a este no le quiero hablar. No hay ni uno de esos 2.600 millones que diga el Señor, yo a este no le quiero hablar. Pero sí hay muchos que el Señor puede decir, este no me quiere escuchar. Y eso parte de nosotros. Usted quiere ser guiado por el Espíritu Santo, ojalá sea el mayor anhelo de su corazón, hermano. Porque ser guiado por el Espíritu Santo, volvamos al tema de la paternidad. Cuando nuestros hijos son pequeños, el estar cerca a ellos les da seguridad. Ellos van al parque, se suben a los caballitos que están dando vueltas y cada vez que están pasando, que están mirando, que ahí esté el papá, porque le da seguridad y van creciendo y les da seguridad. Cuando entran en la adolescencia quieren ser independientes, ellos no le copian a nadie, pero cuando el papá está presente, eso les da seguridad. Por más que no lo quieran aceptar y por más que hagan caras, eso les da seguridad. Y cuando son adultos, lo mismo, hermano, lo mismo. A todos nosotros nos da seguridad la presencia del Padre. En este caso, como cristianos, ser guiado por el Espíritu, hermano, a mí me da seguridad. ¿De dónde temor? ¿De dónde dudas? ¿De dónde inseguridades? ¿De dónde incredulidades? Si el Señor está conmigo, ahí sí que se empieza a cumplir la palabra. Entonces, cuando vamos a tomar decisiones, vamos a orar. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones guiados por el Señor. ¿Como cuáles? Todas. No a trastear. Me voy a ir para otro barrio. Listo, entonces vamos a orar. ¿Y qué tiene que ver eso con la oración? Estamos buscando es un buen arriendo o una casa donde quepamos todos. Pues vamos a orar por ese arriendo y esa casa. Pero estamos orando, ¿por qué? Porque al lugar donde el Señor nos va a llevar, ahí también hay un propósito, hermano. El barrio donde usted vive, el Señor lo llevó por algo. Pregúntele al Señor por qué lo llevó y qué ha hecho usted de la misión que tenía que hacer en ese lugar. Mi hermano, somos fortalecidos y guiados por el Señor porque Él nos da seguridad. Entonces debemos orar ¿cuándo? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:17? Todo tiempo, sin cesar. Todo el tiempo debemos orar, sin cesar. ¿Para qué oramos tanto? Capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 29. Para esto oramos. Dice Jesús, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Entonces, para eso debemos orar tanto. Para decir lo mismo que Jesús. ¿Quién nos trajo a este mundo? Dios. Yo soy diseño de Dios, no soy usted, hermano. Mis papás, ellos hicieron su parte, pero era el diseño de Dios. El día que nací, la hora que nací, en el tiempo en que nací, la familia en que nací, el barrio en que nací, la ciudad, el país y todo lo que ha pasado en mi vida. Entonces yo oro todos los días porque aquel que me envió a esta tierra y que me dio una tarea, una misión en este lugar, está conmigo. No me ha dejado solo, nunca me va a dejar. Y por eso yo quiero hacer siempre
lo que le agrada a Él. ¿Piensa usted de esa manera? Si usted me dice que sí, hermano, mejor dicho, lo felicito y usted es un hombre, una mujer de Dios. Pero siendo sinceros, siempre estamos buscando hacer lo que le agrada a Dios. Nos preguntamos cuando vamos a cometer una locura. La tentación en un mundo caído siempre va a estar. Adentro nuestro el pecado, afuera la tentación, esos dos se quieren encontrar. Entonces yo voy a hacer lo que agrada a Dios, pero resulta que hubo algo que me molestó en la casa, sobremanera. Ay, me iba a poner mañana para ir a trabajar la camisa que me gusta y resulta que se dañó o no estaba. Y entonces yo llego y voy a hacer lo que agrada a Dios. Léanse los hombres Efesios 5:22. Dice que amen a sus esposas, mejor dicho, como Cristo amó a la iglesia. Entonces cuando yo vea que la camisa que me iba a poner no está, ya va a pegar el grito en el cielo. Y entonces me acuerdo que es como Cristo amó a la iglesia. ¿Le agradará a Dios que yo le pegue el grito a mi esposa? No, entonces me lo como más bien, ¿cierto? Porque yo quiero hacer lo que agrada a Dios. Ay, mi amor, ¿qué pasó? Nada, mi amor, no pasó nada. No está pasando nada. ¿Para qué armo yo la tercera guerra mundial por algo intrascendente? Aunque la camisa le guste mucho. ¿Para qué armo yo la guerra mundial por algo intrascendente? Hacer lo que agrada a Dios. Si el pecado está dentro mío y la tentación alrededor, viene la tentación de la carne. Por ejemplo, la chica que me dijo que oráramos por su petición. Si ella quisiera hacer lo que agrada a Dios, ¿estaría orando de esa manera? Lógicamente no. Entonces nos damos cuenta que estamos siendo guiados por nuestros caprichos. ¿Sabe usted una cosa? Que si usted no tiene dominio propio, sus caprichos los convierte en derechos y por eso se la pasa reclamando. Todo el mundo se la pasa reclamando sus derechos desde el matrimonio. Los dos jalen uno para un lado, el otro para el otro, reclamando sus derechos. ¿Por qué? Porque todos los caprichos que tienen en su corazón los pasaron al nivel de derechos. ¿Quién lo baja de ahí? Nadie, hermano, solo el Espíritu Santo. Pero dice Jesús, el que me envió conmigo está. ¿Y por qué está con él? Porque él hace todo lo que le agrada al Padre. Esa es la condición de hijos. Hacer todo lo que agrada a nuestro Padre. Tú me provees, no solo lo económico. La provisión de Dios no es solo económica. Tú me das la fe, tú me das la seguridad, tú me das la visión, tú me das la calma y la paz que yo necesito. Tú me das la templanza, tú me das la paciencia, tú me lo das todo. Tú me provees todo, Señor. Y me das la seguridad y me das la confianza de poder ir a tu presencia todos los días y preguntarte, porque no me quiero equivocar, porque quiero hacer las cosas que a ti te agradan, no las que a mí me agradan, sino las que a ti te agradan. Porque tú me enviaste y estoy en esta tierra porque hay una misión, hermano. Y eso empieza a establecer orden en su vida. En un devocional de los de esta semana les hablaba del plan, creo que fue el martes. No sé si usted lo escuchó. Hermano, ¿por qué tanta improvisación en las vidas? ¿Por qué tanta improvisación todo el tiempo? Metamos la cabeza y después miramos qué hacemos. ¿Cuántos problemas tiene usted por pensar así? Por no establecer un plan guiado por el Señor, un plan que lo va llevando en un paso a paso para alcanzar las metas y los propósitos del Señor. Pero en cambio vivimos en el desorden, en la improvisación. Eso no es ser guiado por el Señor. La gente metida en líos, deudas hasta el cuello y en una cantidad de líos en su vida por todo lado. Líos, temas legales, temas del trabajo, de la economía, de la familia y todo eso por la improvisación. Pero el Señor viene a traer orden a nuestra vida. ¿Te ayudo en ese desorden? Uy, sí, por favor, ayúdame. Entonces búscame. ¿Qué dice la Biblia? Búscame y viviréis. ¿Qué dice la Biblia? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no conoces. Hermano, eso es ser guiado por el Señor. Y una persona guiada por el Señor vive no un poquito, sino totalmente en victoria. La Biblia habla en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
¿Qué debo buscar? El reino de Dios y su justicia, es decir, voy a caminar con Él para hacer las cosas que a Él le agraden. Y el Evangelio de Mateo, ahí seguidito a esto, en el capítulo 7, versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Quién es el que pide? El que reconoce que necesita algo. ¿Y de quién lo necesita? De Dios. ¿Quién es el que busca? El que tiene una visión clara y se conduce hacia ella. ¿Y quién es el que está llamando? El que es persistente. Entonces es una persona guiada por el Espíritu. Y siendo guiados nosotros por el Espíritu Santo, vamos a la fija. ¿Quiere tomar buenas decisiones? Hermano, clame para que el Espíritu de Dios llene su vida y sea usted guiado por el Espíritu Santo. Porque créame que nada da más seguridad a una familia que alguien que tiene la guianza del Espíritu Santo. Vamos a hacer esto, está adorando y la familia completa, hagámosle. Usted sí ve que en la Biblia hay dos familias en dos momentos de destrucción y muestran lo que hace un papá. Uno de ellos es Noé. Noé, cuando ya llegó la hora de irse y de subirse a la barca, Noé dijo, vámonos todos en la casa. Y la Biblia dice que todos fueron y lo siguieron y se subieron. ¿Qué había? Credibilidad, le creían. ¿Cuál es el otro? Lot. Lot cuando dijo vámonos se burlaron de él, hermano, del propio papá. Nadie le creía. Piense por un instante. Si usted le dice a sus hijos y a su esposa, varones que están en este lugar, síganme los buenos, nos vamos todos para hacer esto. Si se asustan o si se sienten cómodos y con paz para seguirlo. Porque eso quiere decir, si usted ha dado testimonio de ser una persona guiada por el Espíritu o una persona totalmente guiada por la carne. Hago un paréntesis. Varones que están en este lugar, las esposas, no debería ser así, pero es la realidad. Las esposas oran más, van más a la iglesia, leen más la Biblia. Así que cuando usted hable de los grandes proyectos, porque nosotros los hombres nos la pasamos siempre, así tengamos 50 años, seguimos siendo niños, hermano. ¿Con qué queremos jugar? Con carros, imagínense, todavía. Y me voy a comprar un carro y debe 20 meses de pensión y de arriendo. Entonces cuando uno sale con esos chispazos de ideas que tiene y la esposa hace caras y dice, no, ¿por qué no hacemos primero esto? Hombres de Dios, escuchen a sus esposas. Porque Dios 99.9% de las veces las está usando para que no cometa usted una embarrada. Porque después cuando sea la embarrada, y mujeres hablen, no tengan miedo, hablen. Porque créanme que cuando se cometa la embarrada, si no las escuchan, les van a echar la culpa por no haber dicho nada. ¿Y usted por qué no dijo? Mi hermano, escuche, el Señor usa a los hijos. Y si el hijo ora, yo voy a abrir mis oídos. Porque yo puedo ser una piedra que no oye la voz de Dios, pero de pronto mi hijo sí la oye porque está metido en el ministerio. Entonces, cuando él abra la boca, en vez de ponerme bravo con él porque me está exhortando a mí, y usted que se creyó que yo soy su papá, yo lo escucho. Porque si yo no quiero escuchar la voz de Dios porque digo no tengo tiempo o no sé cómo, entonces voy a escucharla de alguna manera, mi hermano. Y aprendemos a depender de Dios, es decir, a depender de su guianza. Entonces, si Dios quiere, ya no es una frase ahí hueca que usted dice cada vez, si Dios quiere nos vemos mañana. No, no sea mentiroso, si usted quiere porque ni siquiera ha orado. Si usted orara como debe orar, usted le diría, sí nos vemos o no nos vemos. Si Dios quiere, no. Vamos para adelante en lo que Dios realmente quiere, porque yo conozco lo que Dios quiere, entonces voy para adelante. El Salmo 91 dice, por allí en el versículo 13, leamos desde el 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación.
Y esto, hermano, esto es bello, esto es hermoso. ¿Pero a quién? Al que ha puesto su confianza en Él, al que ha puesto su confianza en Dios, al que lo busca y aprendió a depender de Él. Vuelvo y le repito, no se trata de pasárnosla corriendo de congreso en congreso o de iglesia en iglesia. Usted puede estar donde esté, hermano, porque qué tal usted vaya un día de vacaciones o el Señor lo lleve en una misión a un país donde no hay cristianos o donde no permiten predicar. Entonces, ¿se desconecta usted de Dios? No, porque Él habita aquí, porque yo confío en Él y estando en ese lugar, Él me va a usar de muchas maneras. Yo puedo estar parado, qué sé yo. Pensemos en los lugares donde hay conciertos. Imagínense que haya un festival, pero de heavy metal, pero tremendo. O que aquí los vecinos nos pongan esa música que tienen ahí exhibida a todo taco. Y entonces está ¡pran! Todo eso en el ambiente. En medio de ese ruido de pronto hay personas que dicen, yo no me puedo concentrar para orar. ¿Perdón? Sería como si yo salgo con mi esposa y tienen esa música ahí en la esquina y yo cerrara mis ojos y dijera, ¿dónde está Liliana? Porque no la veo, no la puedo encontrar. Si vamos juntos para todos lados, si nos conocemos, puede sonar lo que suene a nuestro alrededor, pero hay comunión, ¿verdad? Porque si está sonando esa música toda y yo volteo y le digo a mi esposa, ¿qué me dijo? ¿Cómo habla ella entonces? Si la confundí con esa voz de tan horrible. No, no, mi hermana. Yo la reconozco. Puede estar sonando lo que suene. Puede estar sonando lo que suene. Pero yo reconozco la voz del Señor y confío en Él. Entonces el Señor dice, oiga, este vive 24/7. Me pregunta, me habla, me cuenta, me escucha. A Él yo le responderé. Y cuando Él esté en angustia, yo voy a estar con Él y lo voy a fortalecer y lo voy a librar y le voy a dar larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Por qué? Porque en todo momento está conmigo. A los que tienen el llamado al ministerio, a la predicación, creo que a todos nos pasa en un comienzo, los nervios de hablar y la predicación y la cosa. Hermano, entonces usted predica el próximo sábado. Uy, no, pastor, muy pronto. ¿Cómo muy pronto? Hoy es domingo, tiene una semana. No, pero está muy pronto, deme un mesecito para hacer una predicación. Bueno, es el comienzo. Pero si siempre es así, hermano, y un día alguien o el Señor lo lleva a un lugar, Una vez me invitaron a la cárcel modelo que a una reunión de pastores. Terminé de predicar en el ayuno de Gran América, fui a la oficina un momentico y un momento en que le dije a Liliana, yo no voy a alcanzar a llegar, vamos a almorzar rápido, pero no voy a alcanzar a llegar y yo estoy cansado. Es una reunión de pastores. Después que me cuenten de qué hablaron. Y oramos, pedimos dirección de Dios y nada, ni almuerzo ni nada, piden un taxi y corra para la modelo. Y cuando llegamos a la reunión nos entraron y yo le decía a la hermana que me invitó a la reunión, hermana, pero la reunión es de qué o qué, porque yo no veo más pastores. Y me dijo, yo no sé, me dijeron que había una reunión de pastores y que lo invitara a usted. Cuando llegué a un salón, hermano, había como 300 sillas, estaba todo vacío. Y le dije al guardia que estaba ahí como coordinando, mi hermano, perdón, le hago esta pregunta, ¿yo a qué vine? Y me dijo, ¿cómo así que a qué vino, pastor? A predicar. Y le dije, ¿a quién? Y me dijo, ya vienen los internos. 200 internos sacaron de todos los patios. Me dijo, ¿usted no le dijeron que venía a predicar? Le dije, no, me dijo que era una reunión de pastores. Y se rió y me dijo, ¿pero le hace o no? Imagina que le hubiera dicho, pero deme un mes. Yo vuelvo el otro mes. Yo iba sin Biblia ni nada. Y le dije, claro que sí, hermano. Y allá toca dejar el celular, todas las cosas. Le dije, ¿alguien me presta una Biblia? Y había una caja con un montón de Biblias. Y me dijo, sí, hay varias Biblias. Le dije, claro que sí, voy a orar y le voy a pedir. Mientras trajeron los internos, todo. Y qué tremendo lo que el Señor hizo ese día. ¿Por qué? Porque hay comunión. Porque no necesitamos irnos para el desierto o meternos en un cuarto, en un estudio de grabación donde haya total silencio para ver si puedo oír la voz de Dios. Porque hay comunión. Porque somos personas guiadas por el Espíritu.
Porque el poder del Espíritu Santo desciende, me transforma. Luego el poder del Espíritu Santo es derramado sobre mi vida para compartir y llegar a otros. Y esa es una vida, hermano, guiada por el Espíritu Santo. Entonces, ese es el momento donde estamos llenos. ¿De qué? De poder, hermano. Llenos de autoridad. Todo lo que el Señor nos ha dicho. Poder, autoridad, todo lo que nos gusta. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué miedo voy a tener yo? ¿Qué inseguridades voy a tener yo? Que me asusté, que me empezaron a temblar las piernas, que Dios me dijo, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Y si Él me lo dijo, hermano, es porque ya es un hecho. Es porque Él ya lo tiene listo. Es porque ya es mi tarea, es mi tiempo. Ahora es mi tarea, no es de otro, es la mía. Llenos del poder del Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo, nos convertimos en una gran bendición para todas las personas que nos rodean. Mucha gente puede decir, el pastor Diego es una bendición en la iglesia, pero a mí me interesa más lo que diga ella y mis hijos. Porque qué tal yo sea una bendición aquí en la casa, digan, no, esa es una maldición. No quisiera, porque esto sería falso. No, en todo lugar donde usted está. Llegó alguien que es guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y cuando usted es guiado por el Espíritu Santo, se acabó un argumento y una excusa en la vida de las personas. El diablo me llevó, el diablo me guió, el diablo me dijo, el diablo y el diablo. ¿Qué dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios por allá en el capítulo 4, en el versículo 27? No deis lugar al diablo. Entonces cada vez que a usted alguien le diga, en la casa puede ser, el esposo, mi amor, yo cometí un error, pero tú tienes que perdonarme porque el diablo me guió. Entonces dígale, no, mi amor, no le dé lugar al diablo, párese firme, sea lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vivir de victoria en victoria, hermano, de gloria en gloria, lo que tanto repetimos, pero que sea cierto. Segunda de Corintios 3:18, y con esto voy terminando, dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, ¿qué? De gloria en gloria, en la misma imagen, ¿de quién? Del Señor, como por el Espíritu del Señor. Yo le voy a invitar a mi hermano que se ponga de pie y vamos a orar. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen de esa gloria, por el poder del Espíritu de Dios. Dice otra versión de la Biblia, por la acción del Espíritu. Entonces, mi hermano, yo le puedo decir que mi oración en esta hora, con todo lo que el Señor ha hecho en este día tremendo, es decirle al Señor que queremos más y más y más y más de su Espíritu. Usted tiene que tomar una decisión. Y por ahí empezamos en 2 de Corintios 6. Hermano, déjese guiar por el Espíritu. Es decir, no se crea que se las sabe todas. Porque la Biblia nos habla de los necios que se creen sabios y que destruyen todo a su paso. Deje que el Señor lo guíe. Siga la dirección de Dios. Fortalézcase en el Señor. Se va a ahorrar dolores de cabeza. Muchos dolores de cabeza. No tome decisiones si no es guiado por el Espíritu de Dios. Si está a punto de tomar una decisión, si esta es una semana donde va a hacer cosas, hermano, que el Espíritu de Dios lo guíe, porque si no lo guía el Espíritu de Dios, lo va a guiar la emoción, su carne, y muy seguramente va a estar llorando en un tiempo por lo que hizo. ¿Por qué se metió en eso? El diablo me atacó. Sí, hermano, todos los días lo va a tentar con muchas cosas. Todos los días. No un día, todos los días lo va a tentar. Pero en usted está el poder para vencerlo.
Es el poder del Espíritu de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, por tu palabra y por este día maravilloso. Un día de victoria, Señor, un día donde hemos hablado, Señor, de toda la importancia de lo que es el Espíritu de Dios para nosotros, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Cómo necesitamos nosotros detenernos en un momento y estar en quietud y dejar de correr y abrir nuestra Biblia y orar y clamar para que Él nos guíe, hasta que aprendamos a depender de Él y a caminar con Él todos los días, en todo momento. Que cualquier cosa que ocurra, en cualquier instante, en cualquier momento, podamos tener la dirección del Señor, porque Él dice: como ha confiado en mí y me conoce, yo lo libraré de toda trampa, de la angustia, de la mentira, del engaño. Y eso es lo que Él ha prometido a la iglesia, mi hermano. Así que no siga caminando en el error. Déjese guiar por el Espíritu de Dios. Pero anhele que la presencia del Señor venga sobre usted. Los hogares que el enemigo ha atacado, que ha llevado casi a ser destruidos, en el nombre poderoso de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, hoy pida la guianza del Espíritu de Dios. Porque cuando una iglesia, una familia, un varón, una mujer se fortalecen en el poder del Espíritu de Dios, el enemigo tiene que huir. El enemigo tiene que huir, no usted, no yo. Nosotros no somos los que tenemos que huir. Es el enemigo el que se ve descubierto y tiene que huir. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tu Espíritu venga con poder sobre la vida de cada uno de mis hermanos, transformando su corazón, sanándoles, Señor, fortaleciéndoles y guiándolos en toda decisión, en todo camino y en toda circunstancia donde están viviendo, Señor, en el nombre de Jesús.
Llena este lugar, Señor, de tu presencia. Que tu Espíritu esté de continuo en este lugar donde nos reunimos, Señor, porque somos todos portadores de tu presencia, Señor. Que a donde vayamos, que cada día que nos reunimos en este lugar, Señor, el poder de tu Espíritu se manifieste y que todos los que están a nuestro alrededor puedan sentir que algo sobrenatural está ocurriendo en este lugar. Y que allí en tu casa, quienes viven contigo puedan ver que es real, que tu fe no solo es una fe confesional, sino que es real, que la transformación es real, que el poder de Dios es real. Que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos puedan recibir de todo lo que tú recibes del Señor. Y a donde el Señor te lleve, que te conviertas en ese instrumento en sus manos. Aviva, Señor, en todos los que estamos en este lugar tu presencia. Aviva tu palabra que está sembrada en nuestros corazones, Señor, para en este tiempo convertirnos en ese instrumento vivo, en ese testimonio vivo, testigos de tu poder. A cada ministerio en este lugar, a quienes están en evangelismo en esta hora, al ministerio de alabanza, a los servidores, al ministerio infantil, consolidación, absolutamente todos los líderes de jóvenes, a cada una de las sedes de Casa de Amor y Restauración, Señor, guíanos y llénanos de tu presencia, porque en realidad si tú no estás, todo es en vano. Pero si tú nos guías, Señor, y nos movemos en el poder de tu Espíritu, cada promesa y cada desafío lo vamos a ver cumplido. No solamente como ministerio, sino con cada familia que está bajo esta cobertura. A los que estás levantando, a los que has llamado a servirte, a los que has llamado de acuerdo a tu propósito, Señor.
En el nombre de Jesús, satúralos, llénalos con tu espíritu. A los que habían menguado en la oración, a los que en un momento de pronto habían sentido que ya pasó el tiempo y que ya el llamado de Dios quedó en el pasado. En el nombre de Jesús, aviva tu palabra, Señor. Aleluya, Espíritu Santo. Y aún al salir de este lugar, Señor, tú vas con nosotros. Y apenas entremos hoy a nuestros hogares, Señor, se manifestará el poder de tu Espíritu. Porque ya no nos vamos a dejar llevar, Señor, ni por las emociones, ni por la carne, porque hay algo poderoso que está ocurriendo en nuestro interior. Tú estás cambiando, transformándonos, Señor, para caminar de gloria en gloria, para ver la victoria total. En el nombre de Jesús, de este lugar nos salimos igual a como llegamos, porque tú nos trajiste con un propósito y tú cumplirás ese propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Gloria.